Bueno, vamos a empezar con la clase número 9. Ahí arranca ya el video. Y sigue fácil, subirlo no lleva mucho más análisis que esto. Bueno, vamos a empezar. Acá estoy viendo el trabajo de un alumno, así que espero que vamos a usarlo de ejemplo. Igual estaba bien. Emanuel creo que era que lo hizo este. Bueno, ejercicio 1. Tenemos que analizar. Esperen un poquito que tengo de todo acá. Tenemos que analizar acá. Teníamos que resolver estos ejercicios, notas de 26 alumnos de una clase, las asistencias de alumnos, determinar rango y desviación media de la siguiente serie de datos y varianza y desviación estándar de los siguientes datos. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos estos datos, acá como bien hizo el compañero los pasó directamente a posiciones, que son las posiciones que ocupan los datos, y los pasó a número. ¿Qué teníamos que hacer acá? Lo vamos a hacer de nuevo. Primero es calcular el promedio de los datos. Así que yo esto lo voy a sacar y lo vamos a hacer. ¿Qué hizo el alumno? En realidad pasó todos los datos acá, a esta muestra, digamos, a esta columna, y los ordenó de menor a mayor. Si no se acuerdan cómo ordenar, tenían que venir a inicio, ordenar y filtrar. Acá, por ejemplo, vamos a hacerlo de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a dejarlo como estaba. Entonces acá fíjense que los ordena. ¿Qué tenemos que calcular primero para hacer esto? El promedio. Entonces hacemos igual promedio y seleccionamos todos los datos de la muestra. ¿Cuántas muestras son? 26. Fíjense que acá, como bien hizo el alumno, hizo la fórmula contar, igual contar, que esto es lo ideal para cada vez que tenga que ver cuánto es la longitud total de la muestra o el total de la muestra, con contar ya tienen, fíjense, 26 y 26. Y creo que la consigna también decía que eran 26 alumnos. Fíjense, el total de la muestra, 26. Después tenemos que calcular el desvío medio. El desvío, perdón. El desvío lo calculábamos sacando el promedio. ¿Cómo saqué el promedio? Igual. Promedio, seleccioné todos los datos, Enter, y ahí ya tengo el promedio. ¿Y qué tengo que hacer ahora? La fórmula. Igual, paréntesis, menos, paréntesis, la muestra o el dato de la muestra menos su promedio. A ese promedio lo voy a dejar fijo con F4, cierro paréntesis, y voy a arrastrar la fórmula hasta que el número de la muestra sea mayor al promedio. ¿Para qué? Para que no me quede en negativo. Acá me tiene que quedar en términos absolutos. Entonces, bien, acá ya lo tengo. Sigo con la fórmula. Y acá llegué a cuánto es... paren que hice mal la fórmula. Promedio, no la dejé fija, fíjense, no dejé fijo el promedio. ¿Qué pasó? Se arrastró al 0. Entonces acá resta por 0, resta por 0. ¿Sí? Entonces acá dejo fijo el promedio y arrastro. Ahí está, ahí me gustó más. Bueno, entonces 8 menos 4,88 es 3,12. 4 menos 4,88 es 0,88. 2 menos 4 es 2,88. Para que no me quede negativo es que le pongo el menos al valor de la muestra, que es menor al promedio. Esto lo vamos a sacar. O bueno, lo vamos a dejar y después lo hago al lado. La potencia al cuadrado dijimos que era el desvío multiplicado por sí mismo. Completo. Y después, lo que teníamos que hacer, acá el alumno muy bien hizo el rango, que hizo el menor valor, mayor valor menos menor valor. Sacamos el promedio y tenemos que calcular ahora el desvío medio. El desvío medio dijimos que iba a ser el desvío dividido el total de la muestra. Ya me estaba dando 1, mayor a 1. Y ahora calculamos la varianza. ¿Qué es la varianza? Es la potencia al cuadrado de la diferencia entre la muestra y el desvío, dividido la muestra, o el total de la muestra, menos 1. Fíjense que es 2 la varianza, entonces es alta también. El desvío estándar, ¿qué teníamos que hacer acá? Simplemente la fórmula de la raíz de la varianza, raíz cuadrada de la varianza. Enter y 1,42. ¿A qué conclusión llegamos? En que la muestra no es homogénea porque tenemos el rango alto, porque también tenemos el desvío medio mayor a 1. La varianza es mayor a 1, mayor
mayor a 1 y el desvío estándar también es mayor a 1. Acuérdense que lo que tenemos que hacer siempre es entender que son las posiciones mayor a 1. Siempre analizamos las posiciones de cada uno de los datos respecto de quién. La distancia que había entre cada dato y quién. El promedio. Exacto, entre cada dato y el promedio. Eso analiza la desviación, ¿sí? La desviación media, en este caso, el desvío medio de la varianza, que dijimos que eran medidas, y las otras eran medidas de tendencia central, estas eran medidas de dispersión. ¿De dispersión de qué? De los datos respecto de su promedio. Bueno, vamos a ver si lo tengo acá, al apunte que tengo para hoy. No, ahora lo voy a buscar en un ratito. Bueno, entonces tenemos el ejercicio 2. El ejercicio 2 es exactamente lo mismo. Tomamos todos los datos, voy a agrandar un poquito, los ordenamos de menor a mayor y hacemos cálculo de promedio con la fórmula de promedio a todos los datos y le restamos a cada muestra su promedio, poniéndole a los datos que son menores al promedio, menor a 1,88, el menos delante para que nos quede el número expresados en términos absolutos. Luego multiplicábamos ese número por sí mismo para que nos dé la potencia y así llegábamos a los totales. ¿Qué pasaba después? Hacíamos el desvío medio dividiendo el total de los desvíos dividido el total de la muestra, la varianza que era la potencia de esos desvíos al cuadrado, o la potencia al cuadrado, perdón, de esos desvíos menos el promedio, dividido el total de la muestra menos 1. Ese menos 1 en los apuntes que yo le subí dicen que es, o sirve, o lo van a ver en la teoría, que es para bajar el margen de error, ¿sí? Porque siempre hay un margen de error de una posición. Entonces, para disminuir ese margen de error es que se utiliza ese menos 1 en la varianza. Fíjense que en el video, creo que yo le subí, hablan de la varianza muestral y la varianza poblacional. La varianza poblacional es la varianza que yo voy a utilizar para toda una población. Es la que voy a extrapolar a toda una población. Nosotros a eso no lo vamos a ver, no lo vamos a meter, pero sí quiero que sepan que existe, que la varianza que nosotros estamos calculando acá es la muestral, de la muestra en particular que estamos analizando, de esta muestra acotada. ¿Por qué no lo vamos a ver en el otro caso? Porque pasa lo mismo que con la variable continua, ¿sí? La variable continua requiere otras fórmulas matemáticas que la verdad es que con que a mí me interesa que sepan bien varianza de una variable discreta, ¿sí? Tampoco les voy a meter variable continua porque me parece un despropósito, ¿sí? La verdad es que sé que la manejan y sé que la variable continua, en el caso de que sea el examen, la van a ver en las tablas de frecuencia. Entonces, calcular también desvío medio para una variable continua no me parece que sea interesante, al menos para la clase, más teniendo en cuenta los temas que vamos a ver a partir de la clase de hoy. Bueno, después el desvío estándar es la raíz de esa varianza. Hasta acá creo que es lo más sencillo que hemos hecho, por lo menos en esta clase. Lo mismo hacemos en el ejercicio 4, en el ejercicio 3 y 4. Ordenamos los datos de menor a mayor, calculamos el promedio primero, después restamos muestra menos promedio, después calculamos, si quieren era opcional, está muy bien lo que hizo acá el compañero, calculó el rango, está perfecto. Pero no solo es homogénea porque el rango es alto, es homogénea también. No es homogénea, perdón, también porque la varianza, fíjense, es mayor a la unidad, el desvío estándar es mayor a la unidad, ¿sí? Y el desvío medio también, mayor al 1. El ejercicio 4 era exactamente igual, o sea, los 4 ejercicios que tienen eran copias de lo mismo, ¿sí? Era lo mismo, más o menos igual a lo que habíamos visto en los ejemplos en clase, era para que practiquen y vieron que haciendo 1, haciendo 2, ya el cuarto es como que lo hacen, calculo yo, los que lo hicieron. Vi que muchos no lo hicieron, así que háganlo. Así lo podemos hacer y ustedes es necesario que lo hagan. Y para el final, por favor, si pueden, practíquenlo igual. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar? ¿Alguien no entendió este tema? ¿Estamos bien? Y yo me tengo que poner a estudiarlo, sinceramente, profe. No lo puedo decir si no entiendo porque lo tengo que ver de nuevo. No hice el práctico y bueno. Pero bueno, para la próxima ya lo voy a Bueno, hacer.
hagamos una cosa, para la clase que viene háganlo, hagan este ejercicio práctico de los 4 ejercicios y ahí vamos a analizar si se entendió o si no se entendió, porque hoy vi que muchos no lo hicieron, así que prefiero que lo hagan y si tienen alguna duda la vemos en la clase próxima, ¿sí? Porque no tiene sentido que yo me ponga a hacerlo, es lo mismo, ya hice uno, hice dos, es lo mismo que haga los 4. Así que bueno, háganlo, pónganse a hacerlo, para el final acuérdense que este tema entra. Y ahora vamos a ir con, si no hay dudas, bueno, y vamos a verlas en la clase que viene, digo, no el mes que viene, la clase que viene. Vamos a pasar con el tema que vamos a ver en la clase de hoy. Esperen que quiero ver dónde lo tengo. Introducción a la estadística descriptiva, no. 9. Probabilidad marginal, no. Esta probabilidad todavía no la vamos a ver. Probabilidad de un suceso. Vamos a ver esto. Voy a buscarme un apunte. Aguárdenme un segundito. Ya vengo. Tengo mis machetes de clase acá. Que son cosas que por ahí las tengo con otro lenguaje a lo que dice acá. Y tengo también las actas de parciales que ya hoy las mando sin falta. Así ya pueden ver en la página de consultar su nota. Esto no. Probabilidad. Acá están las dos. Vamos a empezar primero, antes de meternos en esto, en esta PDF que tenemos acá, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a meternos en un Paint. O Paint, no sé cómo se dice. Paint. Bueno, hasta acá nosotros estuvimos analizando y estuvimos viendo la estadística descriptiva. Es decir, la estadística el objetivo que tenía, pregunta de final. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Describe, como dice su nombre, las características de una variable que existe, que la puedo ver, la puedo medir, entonces que existe en el mundo real, y esa variable nosotros la definíamos como variable continua, por un lado, y variable discreta, por otro lado. Teníamos dos tipos de variables, continuas y discretas. Discreta, a ver, vamos a hacerlo más chiquitito esto. Discreta y continua. Discreta era porque eran números que tenían un principio y un fin, eran limitados, no tenían esto de que tendían a ser infinitos. En cambio, la continua era una variable que tendría o tiende al infinito. No voy a tener un límite para estos datos. Entonces, repasando, esto pertenecía a la estadística descriptiva. Esta estadística descriptiva. La estadística, sin embargo, es un poquito más amplia que la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque además de describir los datos de una variable, también tiene la posibilidad de utilizar técnicas estadísticas para poder describir datos de variables que todavía no existen en el mundo real. Que no los puedo ver, no los puedo sentir, no los puedo tocar, no los puedo medir, pero sí las puedo calcular. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que sepan es que lo que vamos a utilizar ahora, o lo que vamos a hablar, son las probabilidades de la ocurrencia en el mundo real, en el mundo fenoménico, se le dice generalmente, en el mundo en el que nosotros podemos medir las cosas. Vamos a hacer y vamos a hablar de la estadística, de la segunda estadística, que es o la otra rama de la estadística, que es la estadística inferencial, también conocida como probabilidad estadística. Esta probabilidad estadística o este tipo de estadística, que puede ser inferencial, probabilidad, me quedó medio feo ahí, pero es probabilidad estadística. Su objetivo es va a inferir sucesos que pueden o no ocurrir en el mundo fenoménico
o en el mundo real. Es decir, yo puedo decir, ustedes verán todos los noticieros siempre, que hablan de la probabilidad de lluvias. No están hablando de una variable que puedo yo ver y que es una variable histórica porque ya sucedió, ya se dio en la realidad, sino que estoy infiriendo qué probabilidad hay que una situación en el futuro se pueda producir. Entonces, con la probabilidad del clima, por ejemplo, yo puedo inferir mediante experimentos de laboratorio si mañana llueve o no llueve. Por ejemplo, velocidad del viento, la humedad que existe, si está nublado. Hay ciertas situaciones que se van a dar en el mundo fenoménico, en el mundo real, que a mí me hacen inferir que una situación tiene altas probabilidades de ocurrencia. Entonces, yo cuando hablo de probabilidades, siempre estoy hablando de la probabilidad de que un experimento se dé en el mundo real, en la vida real. Y eso es lo que se llama la inferencia estadística. La inferencia estadística a mí me va a permitir, mediante experimentos estadísticos, calcular la posibilidad de la ocurrencia de un evento o no, o la no ocurrencia de un evento. Entonces, volviendo a este ejemplo que yo les subí recién, nosotros acá tenemos probabilidad de un suceso. Quiero ver si tengo un Excel anterior a este, un PDF, perdón, anterior a este, creo que es la clase 6 que lo había dado. Acá. Este es el que quería mostrarles. El otro igual lo vamos a ver, pero ahora en un ratito. Las probabilidades. Matemáticamente, las probabilidades tienen su origen en los juegos del azar. En los juegos de cartas, en los juegos de dados. Por ejemplo, hay gente que dice qué probabilidad hay de que salga, estoy jugando, no sé, al blackjack y estoy ganando plata. Y digo, uy, qué probabilidad hay que salga el número que estoy jugando. Bueno, eso pasó en su momento en los juegos del azar, ¿sí? Ellos fueron los que permitieron que exista esta matemática y esta estadística inferencial de inferir, de pensar situaciones antes de que se den en el mundo real. La formalización matemática la vamos a hablar de un matemático muy, muy importante que se llama Laplace. El apellido es este, ahí se lo escribo. Laplace hizo una regla y este matemático es el que nosotros vamos a analizar en esta primera parte de la estadística. Vamos a analizar varios matemáticos, pero él hizo la regla más sencilla de la estadística inferencial. Y Laplace dijo, lo que yo tengo que averiguar, dado un experimento aleatorio con ciertas características, es la posibilidad de ocurrencia de este evento. Entonces dijo, antes de que yo pueda pensar en aplicar esta teoría que tengo, porque acá hablamos mucho de teorías en la probabilidad, Laplace dijo se tienen que dar ciertos axiomas o se tiene que dar cierta situación. ¿Saben lo que es un axioma? ¿Lo habrán sentido nombrar en alguna materia o en algún lado? ¿Alguien quiso ahí comentar? A ver. ¿Romina? No, yo no conozco. ¿Reina? ¿Alguno sabe, conoce lo que son los axiomas? Bruno, Tomás, Agustín, Gastón, John. No, lo había escuchado, pero no me acuerdo. Los axiomas son verdades que no se discuten. Por ejemplo, hay gente que cree mucho en Dios, en la religión, y no discute la existencia de Dios. Por más de que no haya una prueba real o no vea pruebas, cree por fe de que Dios existe. Entonces es su axioma, es su creencia. Creencia justificada en una verdad. Para ellos es la verdad. A partir de ese axioma siguen creyendo en otras cosas. En matemática también existen los axiomas y en las ciencias ¿Tiene que ver con la lógica? Más o menos tiene que ver un poco con la lógica y tiene que ver con algo que en la matemática se fue dando, que fue tomar ciertas bases. La matemática pensemos que es una construcción como una casa. Primero se crearon los números, después se crearon las operaciones, la suma, la resta,
Y después se fueron creando otras operaciones matemáticas más complejas, pero siempre sobre la base de los primeros. O sea que los fundamentos de la matemática se basan en acciones y muchos fundamentos de muchas ciencias también se basan en axiomas. Axiomas son verdades establecidas para un determinado experimento, ¿sí? En nuestro caso. Entonces, un axioma son verdades establecidas como reales que no se discuten. Ahora bien, en la matemática, imagínense que ustedes que los matemáticos, los físicos, los científicos no van a estar discutiendo, que no se discuten. No van a estar discutiendo si el 1 existe o no existe. Lo dan por hecho, dicen el 1 existe, el 1 es un número, es una unidad de medida, existe. Bueno, con la estadística pasa lo mismo. Vamos a dejar ciertas verdades que ya se fueron probando por lógica, como bien decía Romina, y que no hace falta que nosotros volvamos a comprobarlas, sino que sobre esa base de verdades comprobadas, seguimos hacia adelante, digamos. Se construye más pensamiento y más lógica matemática. Por ejemplo, el primer axioma que vamos a ver piensen en axiomas también como una especie de propiedad, ¿sí? Como una especie de propiedad de esta matemática o de característica de esta matemática. Bueno, el primer axioma que vamos a ver es que en todo experimento estadístico inferencial debe existir el azar. Si no existe el azar, entonces no va a haber probabilidad. Ante la inexistencia del azar, yo no puedo hablar de probabilidades. Y ahora vamos a ver por qué. Si yo estoy jugando a los dados, y los dados, el dado, ustedes saben que tiene 6 caras. ¿Sí? 6 partes, 6 números. Dado con 6 caras. Entonces piensen siempre esto, lo que tienen acá, vamos a ver estas caras del dado. Lo que tienen esta matemática es que nació justamente con los juegos. ¿Sí? Hay mucha matemática así y la verdad es que es muy interesante. Hay una teoría de juegos, de hecho, desarrollada por un matemático súper genio, que ahora no me sale el nombre, pero es una teoría que los economistas, los matemáticos también la usan. Hay una película de este hombre después, creo que Una mente brillante, creo que se llama la película, que habla de la teoría de juegos. Bueno, a partir de los juegos de azar se ha desarrollado mucha matemática. Bueno, imagínense esto. Yo quiero saber qué probabilidad hay que a mí me salga el número 1. Yo les juego un juego a ustedes ahora. Si a ustedes estamos tirando un dado, imagínense eso. Al que le sale el 1, se gana 10.000 pesos. Todos que empiecen a tirar el dado van a decir, che, quiero que me salga el 1. Y ahora yo les digo algo. Si no les sale el 1, me tienen que ustedes pagar a mí 100 pesos. Pero si les sale el 1, yo a ustedes les pago 10.000 pesos. Todos vamos a empezar a jugar. Pero va a haber alguno que va a decir, che, pero ¿qué probabilidad hay que salga el 1? ¿Por qué el profesor pide el 1 nomás? Y acá empieza a jugar el azar. ¿Y por qué es importante que exista el azar? Porque ¿qué pasa si yo al 6 le pongo un imán y entonces nunca va a salir el 1? Si yo al 6 le pongo un imán y ustedes hacemos este juego, me terminan pagando los 23 que son acá, 100 pesos. Entonces me hago de 2.300 pesos en base a algo que yo les dije que les tenía que salir el 1. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo al 6 un imán? Cada vez que tiro el dado, va a salir para el lado que tenga el imán. O al revés, que al 1 le pongo un imán. Entonces el 1 va a caer siempre para el lado de la mesa, que es de metal, imaginemos. Tiro el dado, tac, sale el 6. Tiro el dado, sale el 6. Tiro el dado, sale el 6. Si yo a ese experimento aleatorio no dejo que el azar intervenga, el azar significa que todas las partes de este dado, que todas las caras de este dado
tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Si yo no permito que todas las caras del dado tengan la misma probabilidad de ocurrencia, no puedo aplicar en este ejercicio ninguna probabilidad. Porque ¿qué va a pasar? Siempre la probabilidad de que salga el 6 va a ser 100%. Siempre va a salir el 6 o va a salir algún número, pero nunca va a salir el 1. Entonces, la primera regla o el primer axioma o la primera propiedad es que en todo experimento aleatorio tiene que sí o sí, es obligación, que exista el azar. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estábamos haciendo... lo voy a cambiar de color. A ver, ahí está. Cuando estábamos haciendo la estadística descriptiva, ¿qué tomábamos? La muestra estadística. Nuestra base de información era la muestra. Yo recolectaba muestra y armaba las tablas de frecuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Me están dejando solo, me parece yo. Sí. Sí. Ahora, ya no voy a tener la muestra estadística, voy a tener el experimento aleatorio. Entonces, ¿por qué va a ser aleatorio? Porque existe la misma probabilidad de ocurrencia en todas sus partes. Acá yo le quisiera poner experimento aleatorio, también llamado experimento aleatorio. Aleatorio porque la aleatoriedad significa que yo tengo la misma probabilidad de ocurrencia para cualquier cara de este dado. Entonces, si yo puedo decir, chicos, ahora el dado no tiene ninguna falla, ninguna trampa, y entonces ahí todos van a decir, bueno, puedo calcular qué probabilidad hay que salga el 1 que quiere el profesor. Entonces digo 1 entre tantos casos y ahí me va a dar la probabilidad. La probabilidad de que ocurra un suceso. ¿Y qué va a ser un suceso? Va a ser un conjunto de datos o un dato que yo quiero que salga, que yo quiero un experimento y le digo a ustedes, ¿qué probabilidades hay de que el 1 salga si yo tiro el dado una única vez? Cada uno tiene un tiro. ¿Qué probabilidades tiene cada uno de que ese dado salga en el lado del 1? O les dé 1. Eso se llama, el experimento aleatorio vendría a ser el dado y las 6 caras que tiene y la misma probabilidad de ocurrencia de las 6 caras. Vamos a hablar entonces del suceso aleatorio, que es lo que yo quiero que salga. El experimento aleatorio es tirar el dado. Y el suceso aleatorio va a ser lo que yo quiero que ocurra. El acontecimiento, acá le vamos a poner 2 puntos, es el acontecimiento que ocurrirá o no dependiendo únicamente del azar. Yo hasta ahora se ve bastante sencillo. La verdad que es sencilla. La probabilidad estadística no es mucho más difícil que lo que vimos hace unas clases atrás de la probabilidad de la estadística de tipo descriptiva. ¿Sí? No es mucho más distinta. Tiene otros elementos distintos, pero no requiere tanta... Tampoco que pensemos tanto, sino que decimos, bueno, el experimento aleatorio entonces, o la experiencia aleatoria, va a ser aquel experimento, acá le hacemos 2 puntos, supongamos, experimento aleatorio, 2 puntos, es aquel que depende del azar. Es aquel experimento que depende del azar. Y acá entonces yo digo, tiramos el dado. El dado no tiene ningún lado con ningún imán. El dado está bien. Yo no estoy haciendo trampa y no va a haber trampa en este experimento. Entonces ahí ya se transforma la tirada de dado en un experimento aleatorio. Si yo le pongo un imán a uno de los lados, ya no existe la misma probabilidad de ocurrencia para todos los lados. Un lado va a tener más probabilidad de ocurrencia, entonces ya no va a haber probabilidad estadística. Ya no va a haber experimento aleatorio y tampoco va a existir un suceso aleatorio, porque yo voy a decir, ¿qué probabilidad hay que ocurra el 2 si el 1 tiene un imán? Y no va a haber probabilidad. ¿Sí? Entonces, el 2 no va a ocurrir directamente. No va a haber experimento aleatorio, no va a haber suceso aleatorio, no va a pasar directamente. Hasta acá se entiende, vamos bien.
¿Es muy difícil? ¿Lo ven muy complicado? No, profe. Muy ¿Mazo? bien, profe. ¿Vamos bien? Vamos con lo que dijo Muy Laplace. bien. Estos axiomas yo les pido que los vamos a ir anotando, los vamos a ir armando. Lo hice así en clases anteriores. Y vamos a ir armando y construyendo todos los axiomas que la estadística nos pide. Acá esto, perdonen que lo pongo, lo voy a sacar ahí rapidito. Ahí está. Vamos a dejar en un Excel, así lo hice en otras clases, porque a lo largo de lo que vayamos hablando de estadística y los distintos tipos de experimentos que vamos a ver, vamos a ir armando un pensamiento con los axiomas. ¿Sí? Una línea de pensamiento. El primero dijimos, tiene que existir el azar en un experimento aleatorio y en un suceso aleatorio. El suceso es aquel resultado que yo quiero obtener del experimento aleatorio. Experimento aleatorio, lanzar dados con la misma probabilidad de ocurrencia. Suceso aleatorio, que salga el 1. Entonces, el suceso va a ser un acontecimiento que suceda o no, que puede ocurrir o no, dentro de un experimento. Ese experimento sí o sí tiene que depender únicamente del azar y nada más que del azar. Esto lo voy a sacar, perdonen que es un cliente. Entonces, vamos ahora a qué dijo Laplace, que es este matemático que yo les nombré recién. ¿Qué habló Laplace? ¿Cuál fue su teoría o qué dijo? Y más que teoría, hay algo, bueno, lo voy a hacer de nuevo, hay algo que se llama regla de Laplace. Laplace inventó matemáticamente una regla, uy, qué chiquito que me quedó, en la cual dijo, bueno, en base a lo que estábamos hablando recién, me quedó feo, vamos a hacer uno nuevo, acá, y vamos a subirle un poquito a esto, regla de Laplace. Bueno, Laplace inventó esto, básicamente todo, la estadística inferencial. Él es el gran creador de esto, así que es el primero que vamos a ver y el primero que van a ver en cualquier libro. Después les voy a subir igual unos fragmentos del libro de esta parte, que sí necesito que lean. Entonces Laplace dijo lo siguiente. Dijo, los resultados de un experimento, vamos a ponerlo en negrita y vamos a bajarlo a 10. Dijo esto, los resultados de un experimento aleatorio significa, los resultados del experimento significa que significan todos los resultados tienen deben, vamos a cambiar esto, tener la misma probabilidad de ocurrir. Fíjense que dijo esto, para que exista la probabilidad, entonces dice, los resultados de un experimento aleatorio deben tener, me quedó feo ahí, bueno, vamos a sacarlo, deben tener la misma probabilidad de ocurrir. Entonces inventó lo que nosotros llamamos la regla de Laplace, o regla de la probabilidad total, también se llama esto. Él dijo que para un suceso A, una probabilidad de un suceso A, yo lo que tengo que hacer es analizar los casos favorables y a esos casos favorables dividirlos por los casos posibles. Dividido, a ver si esto lo podemos bajar un poquito, ahí está, dividido casos posibles. Entonces, dijo Laplace lo siguiente. Dado un experimento de tirar un dado, yo quiero saber, vamos a escribirlo, dado un experimento aleatorio, muy importante esta palabra, la aleatoriedad, que esté el azar presente. Dado un experimento aleatorio de tirar un dado, calcular la probabilidad de ocurrencia de el 1 o del 1, del número 1.
O sea, fíjense, la probabilidad me dice, che, ¿qué probabilidades hay de que yo, tirando este dado, pueda sacar el 1? Entonces lo que hacemos con la regla de Laplace decimos probabilidad de 1 es igual a... ¿Cuáles son los casos que yo quiero que ocurran? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el resultado que yo espero? El resultado es 1. Exacto. ¿Y cuántos son todas las probabilidades o los posibles casos, perdón, que pueden existir en este experimento? ¿Cuáles son todos los posibles 26. resultados? Bien, los posibles resultados del experimento son 6. El dado solo tiene 6 caras. Si tuviese 8, no sería un dado, sería otra cosa, pero si tuviese 8, pondríamos 8. Si tuviese 10 caras, pondríamos 1 sobre 10. En este caso, Laplace me dice, la probabilidad de ocurrencia del 1 es 1 en 6. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de 1 en 6 es 1 dividido 6, 0,16. Pero, dijo Laplace, no vamos a expresar las probabilidades en términos de decimales, sino que las tenemos que expresar en porcentaje. Para expresarla en porcentaje tenemos que mover 2 lugares la coma para la derecha o multiplicar por 100. Entonces se movió 2 lugares y decimos la probabilidad de que ocurra en la vida real el 1, o qué probabilidad tiene de ocurrir en la vida real el 1, es del 16,67%. Esa es la probabilidad real de que cada uno de nosotros, tirando el dado, salga el número 1. O sea que es una probabilidad bastante baja, si nos ponemos a ver. Ahora bien, yo quiero que hagamos lo mismo. Vamos a tomar esto, vamos a copiarlo y lo voy a llevar a un Excel, al mismo Excel que tenía recién, acá, y vamos a poner acá probabilidad total. La probabilidad total es aquella que desarrolló este matemático Laplace. Entonces él dijo, bueno, ahora quiero que experimentemos otra cosa, dijo. O vamos a ver otro tipo de experimentos. Dado este experimento aleatorio, siempre arranca más o menos igual las consignas, ¿no? Lo que tengamos que hacer. Dado el experimento aleatorio de tirar un dado, calcular la probabilidad de que salga un número par. Para calcular la probabilidad de un número par, yo lo que tengo que primero definir acá, o lo que yo les recomendaría y lo que pide la matemática igual, es lo siguiente. Yo lo que tengo que hacer primero es decir, bueno, ¿cuál es el espacio muestral o cuál es el total de los elementos que tenemos dentro de un dado, ¿no? La tirada de dados. Vamos a copiar el dado igual y lo vamos a llevar para allá. Acá. Entonces yo digo, bueno, tengo este dado y entonces tengo que calcular la probabilidad de que salga un número par. Primero voy a calcular el espacio muestral. Vamos a poner acá. Primero calculo el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Me dirán ustedes. ¿Qué es, profe? Es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Y siempre lo designamos con la letra E. Siempre lo designamos con la letra E mayúscula. Entonces acá vamos a decir, ¿cuál es el espacio muestral de este experimento? Es E, 2 puntos, corchete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tengo más elementos que puedan salir en este experimento o en este espacio muestral? No, pero... No. ¿Cómo? ¿Tengo más elementos en el espacio muestral? ¿Tirar un dado? No. ¿Puedo poner acá 7, 8, 9, 10? No.
¿Por qué no? Porque los elementos del dado son los 6 números. El 1, el 2, el 3. No forman parte del lado. Exactamente. A ver si lo puedo poner así. Ahí me gusta más, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. De menor a mayor. Exacto, no forman parte del dado, no forman parte de este espacio muestrado. O sea que yo si tiro el dado, va a salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. No va a salir el 7, no va a salir el 0, no va a salir ninguno. No van a salir todos a la vez tampoco, porque el dado tiene solo una cara. Entonces, la nomenclatura, acuérdense que es el lenguaje matemático para definir espacio muestral, es esta que les hice acá. Cuando yo en un examen, en un parcial, en un trabajo práctico, le digo calcular el espacio muestral, tengo que tener presente esto porque esto es matemática y la matemática es como el lenguaje. Es universalmente aceptada de que el espacio muestral se establece con una letra E mayúscula, con los corchetes y con los elementos separados entre comas entre sí y además de menor a mayor. Todo eso se lo tienen que acordar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a venir al axioma y voy a decir el segundo axioma. Vamos a levantar un poquito la letra. Acá está. Segundo axioma. Espacio muestral. ¿Qué quiere decir este espacio muestral o este segundo axioma? Que yo siempre voy a tener que calcular o que voy a tener que establecer, lo quiero llevar para allá, que el espacio muestral tiene que estar representado, vamos a anotarlo igual así no se olvida, porque esto, desde ya le digo, todo el mundo se lo olvida. Y lo corrijo yo en los exámenes, en los trabajos prácticos y en los finales. Entonces esto es muy importante, es una cosa mínima, pero es importante que lo sepan. Entonces, la nomenclatura, vamos a decir así, la nomenclatura del espacio muestral se representa con una letra E mayúscula y sus elementos se ordenan entre corchetes de menor a mayor separados entre sí por comas. Si no incluyo a todos los elementos del espacio muestral, vamos a poner así, del E, entonces mi experimento no va a ser aleatorio. Es decir, si yo digo, che, los elementos son del 1 al 4 y sé que hay 6, estoy sacando 2, estoy diciendo no, que no ocurran esos 2, ¿no? Entonces no, se pierde la aleatoriedad. Y vamos a meter acá algo más, otro axioma. Dentro del espacio muestral también hay un axioma más allá de esta nomenclatura. Este sí es axioma. Que dice que el espacio muestral nunca puede estar vacío. Siempre es igual al número, al 1. Al menos es el 1. Siempre hay un elemento en ese espacio muestral. Entonces la regla acá dice que E es igual probabilidad. Perdón, acá, axioma. La probabilidad del espacio muestral, ahí está bien, ahí está con toda la propiedad, nunca puede estar vacía. Si yo calculo una propiedad de un espacio muestral, no puede estar vacía, siempre es igual a 1. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a poner es probabilidad, qué chiquita la letra, a ver, ahí, probabilidad de E es igual a 1. Me tiró euro. Igual a 1. Es decir, que nunca puede ser vacío. Eso tiene que ver con
que para la matemática no existe el vacío total. Siempre hay algún elemento en algún experimento. Yo no puedo calcular el experimento del vacío, porque el vacío no existe. ¿Hasta acá se entiende? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, Bien, perfecto. Párenme si no entienden, así podemos ver o rever, o les puedo dar otro ejemplo. Si no. Hay otra cosa más que yo nombré recién que les dije que dijo Laplace. Laplace dijo, vamos a ir acá, que en el experimento de arriba, en el primero que vimos, que las probabilidades se deben expresar en porcentaje, no en números decimales. Entonces eso lo vamos a clavar o lo vamos a escribir como un axioma. Las probabilidades se expresan como porcentaje y siempre varían entre 0 y 1. Recién yo dije, no puede, el espacio muestral es igual a 1, pero ¿puede haber alguna probabilidad que me dé 0? Sí, puede haber una probabilidad. La única que no me va a dar 0 es la probabilidad del espacio muestral, porque es la probabilidad de ocurrencia de todos estos elementos. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de todos los elementos es igual a 1. ¿Por qué? Porque siempre va a ocurrir un elemento. Es imposible que no ocurra 1. Tiro el dado y el dado no desaparece en el vacío. Y no da vacío, da 1, un número. Pero acá estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, la probabilidad de ocurrencia de un número puede ser 0. No del espacio muestral. La de un número cualquiera. O sea que siempre va a variar entre 0 y 1. Puedo tener probabilidad del 0% y probabilidad del 100%. Y a eso creo que lo tengo. Esperen un segundito, que quiero ver si lo tengo acá. No. ¿Dónde lo tengo? Acá. Acá y acá. Esperen que estoy tratando de armar un... No, en este no lo tengo. Bueno, qué lástima. Bueno, no importa. Después se los voy a poner, que es un grafiquito que dice esto. Yo acá tengo la probabilidad de ocurrencia del 0% y acá la probabilidad de ocurrencia del 100% de un suceso cualquiera, excepto el suceso espacio muestral. Entonces, dado esto, este experimento que yo estoy dando acá, ahora vamos a ver un ejemplo en que nos dé 0% una probabilidad, que no sea el espacio muestral. Yo digo acá, las probabilidades van a oscilar, todas las probabilidades van a oscilar entre 0 y 100. Aquella probabilidad que a mí me da 0 es una probabilidad que tiene... es la probabilidad imposible, se le llama. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que a las 9 de la noche salga el sol? ninguna. Exacto. ¿Cómo se llama la del 0? Probabilidad imposible. ¿Por qué se da esto? Porque dado un experimento, que sean las 9 de la noche, ¿va a salir el sol? ¿Qué probabilidades hay? El 0%. ¿Por qué? Y porque sabemos que por la rotación de la Tierra y la rotación propia del Sol, el Sol ahora está en el otro lado de la Tierra. Esto me lo podría discutir alguien que piensa que la Tierra es plana. Pero de nuevo, alguien que piensa que la Tierra es plana es porque no cree que existan axiomas o verdades. Nosotros hace siglos ya sabemos que la Tierra es esférica. No sé si redonda, pero esférica al menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí yo ya les tiré varias cosas. Los axiomas son estas verdades que no cuestionamos, porque si las cuestionamos no avanzamos nunca hacia adelante. Es como que siempre estamos mirando hacia el pasado, mirando hacia atrás, y nunca avanzamos, estamos inmóviles. Entonces, la matemática o las ciencias buscan ir tomando verdades y posicionándose y armando experimentos y armando más conocimiento estadístico y más conocimiento científico a partir de axiomas. Entonces, ¿qué probabilidad hay que salga el sol a las 9 de la noche? 0%. Es probabilidad imposible. Imposible que a las 9 de la noche salga el sol. ¿Qué probabilidad hay de que salga la luna? Bueno, algunos dirían, y tiende a ser el 100, pero hay veces que la luna tampoco aparece. Entonces, va a estar cercano al 100, más cercano al 100 que al 0.
Vamos a seguir con el ejercicio que estábamos viendo del dado. Yo acá les pregunté, dado este experimento de tirar un dado, calcular la probabilidad de que salga un número par. Entonces acá yo le estoy pidiendo un suceso o un experimento. El suceso, o lo que yo quiero que pase, el suceso es que salga un número par, y acá tengo números pares, el 2, el 4 y el 6. Fíjense que los sucesos no son iguales a las probabilidades. Los sucesos es el experimento que yo quiero realizar, por el cual después voy a tener probabilidades. Suceso de un número par. Vamos a usar bien los corchetes. Y ahora sí, yo quiero calcular la probabilidad de un número par. Entonces la probabilidad de un número par va a ser igual, si yo la tuviese que escribir, a 2, 4 y 6. Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántos números son los posibles? Los que yo quiero, los favorables, los que yo quiero que ocurran. 3. ¿Y cuántos números son los posibles? ¿Cuál es el total de...? 3 dividido 3, No. 1. Yo tiro el dado. 6. Claro. Ah, de la cantidad, del total, claro. Sobre Claro. 6, de los 6, 3. Entonces, si yo digo 3 sobre 6 más 3 sobre 6, es el 0,5. Lo paso a porcentaje y es el 50%. O sea que la probabilidad de tirar el dado y que salga un número par es de 3 sobre 6. Es la mitad. Es un 50%. Nos vamos a ir al casino, profe. Vamos al casino. Terminamos la clase y nos vamos para allá. Lo demás, ¿cómo vienen? A ver. Pamela, Viviana. Sí, yo me voy al casino. Ah, Pamela, perdón. Gastón, Emanuel. Bien, bien, profe. Quiero escucharle la voz al menos. Sí, bien, bien, se entiende, se entiende. Bien, profe. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el 5 o me salga el 6? Quiero que lo hagan ustedes, a ver. Y para eso, si quieren, les habilito una pizarra acá y lo pueden hacer en vivo. Iniciar nueva pizarra. A ver si se inicia. Ahí está. Ahí les invito a compartir con las 26 personas. Ahí está. Creo que ahí lo envié. Creo que ahí se va. Ahí pueden todos, en teoría, podrían armar esa probabilidad. A ver si sucede, si es que funciona bien esto. Profe. Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Ahí está. No sé quién es Chacal Anónimo, pero Chacal Anónimo, te pido que ya estás acá. Y ahí se unió otro más. Estos son Castor Anónimo. Estos son nombres que le pone Internet por default, ¿sí? Este programa en realidad por default. Así que bueno, a ver. Chacal y Castor. O Chacala y Castora. ¿Cómo harían esa probabilidad? Yo quiero que me calculen la probabilidad. Pueden usar este bolígrafo. Entonces yo acá digo probabilidad. Yo quiero que salga el 5, dijimos, perdón, acá. 5 y 6. ¿Cómo lo harían? Vamos que ahí se están uniendo. Pueden usar este bolígrafo. Vamos, muchachos, participen que si no, acuérdense que la estadística es conocimiento acumulado. Ir a lo que mandó en el chat. Ah, ¿se tienen que unir? A ver, fíjense si pueden unirse. Yo lo miraba A mí no, profe. a mí no Hay me que sale. entrar ahí. ¿No le sale? A ver, compartir cualquier persona que tenga en Big. A ver, vamos a hacer así, compartimos. Ahí está, ahí hay alguien que está, muy bien. Ahí lo están viendo. Esta es la tecnología, es el nuevo futuro. A ver, probabilidad. Primero el suceso, está bien. Perfecto. Corchete y después la probabilidad. Acuérdense que el suceso lo que hace es me define el experimento. Y ahora la probabilidad es la que me hace... Ah, falta la probabilidad ahí.
Muy bien, muy bien. Castor Anónimo creo que es ese. A ver. ¿Por qué no me salen? No, no me salen los nombres, no sé por qué. No sé quién es que está, pero bueno, ahí. Yo lo estaba haciendo, pero no lo entiendo. Vamos, Viviana, vamos, No vamos, sé vamos. qué cosa. Abajo hacemos la probabilidad. Primero definimos el suceso y después la probabilidad de 5 y 6. Y ahora sí haces la cuenta matemática que estabas haciendo. Vamos, Viviana, no te rindas. Acordate que arriba son los casos que vos querés que salgan, ¿no? La cantidad de números que querés que salgan en el experimento, sobre el total de números que pueden llegar a salir. Muy bien, 2 números. 2 sobre 6 le quedaría. Perfecto, perfecto. Ahí usamos la calcu y decimos 2 sobre 6 igual a 0,33. Y lo tengo que pasar a porcentaje. Entonces hago 0,33. 33%. Exacto, por 100 es el 33,33. 33,33. Ah, no puedo escribir. No puedo escribir, ahí lo ponemos. 33,33%. Nos quedó medio chiquita la pizarra, pero bueno, fíjense que uno cuando a medida que lo va haciendo va saliendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es defino el experimento, defino el suceso que quiero que ocurra en el espacio muestral. Y después hago la probabilidad. Llego al resultado, lo multiplico por 100, lo expreso en porcentaje y obtengo el resultado. Muy bien, gracias por participar. Pasamos ahora. Acá había más gente que lo estaba haciendo. ¿Cuántos habían? A ver, queda uno más. Bueno, ya ahí lo resolvió Viviana, así que gracias. Entonces, van entendiendo cómo es la lógica de la probabilidad total, de la probabilidad de la regla de Laplace. Regla de Laplace y probabilidad total son sinónimos. Vamos a continuar. Si se va entendiendo, entiendo que se va a continuar entonces. Vamos a pasar entonces ahora a analizar lo siguiente. Vamos a definir acá en la probabilidad total qué es, bueno, aunque yo ya lo definí, pero vamos a volver a definirlo, qué es una experiencia aleatoria. ¿Qué es un suceso aleatorio? Suceso aleatorio. ¿Y qué es el espacio muestral? Para tener de nuevo la definición, ¿no? En el mismo Excel este que tenemos. Entonces, la experiencia aleatoria dijimos que es aquel experimento cuyo resultado depende del azar. El suceso aleatorio es un suceso, es un acontecimiento asociado a una experiencia o experimento aleatorio que define define si ocurrirá o no dependiendo del azar. Y por último, el espacio muestral dijimos que es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria y lo definimos como E mayúscula. Bueno, entonces, suceso seguro, bueno, ya dijimos lo demás. Y ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a entrar a este PowerPoint que dijimos acá. PowerPoint no, a este PDF.
Y fíjense que acá nos habla de la regla de Laplace. Nos dice, cuando un experimento aleatorio es regular, es decir, que todos los sucesos elementales o todos los que lo componen tienen la misma probabilidad de ocurrencia, son equiprobables, tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Equiprobable significa eso, misma probabilidad de ocurrencia. Para calcular la probabilidad de un suceso A cualquiera, basta con contar y hacer el cociente, o sea, hacer la división entre el número de sucesos elementales o casos favorables sobre el número de sucesos elementales del espacio o los casos posibles. Este resultado se conoce como regla de Laplace y se observa que para poder aplicarla es necesario, de nuevo lo vuelvo a decir, que todos los casos sean igualmente probables o tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Acá nos da una baraja de 40 cartas y nos dice que cuál es la probabilidad de que me salgan bastos. ¿Cuántos son bastos acá? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 son bastos, entonces son 10 sobre, ¿cuántas cartas tengo? 40 cartas, 10 sobre 40 es el 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan los 4 ases? Los ases son los 1. El as de basto, el as de espada, el as de oro y el as de copa. 4 sobre 40, el 0,1, es decir, el 10%. La probabilidad de que salga solamente el as de basto, es decir, 1, es 1 en 40. Entonces, si yo meto la mano en una caja donde está la baraja de 40 cartas de española, ¿qué probabilidad hay de que salga justo el as de basto? Del 0,025. Ese 0,025 lo multiplico por 100, sería de un 2,5%. Es muy baja la probabilidad. Acuérdense que la probabilidad que se acerca al 0 tiende a ser imposible. Y la probabilidad que se acerca al 100 tiende a ser muy probable o certera. Fíjense acá lo que nos dice. ¿Qué comparación o qué equivalencia o qué relación se hace con la frecuencia, con la tabla de frecuencia? Y nos dice, como sabemos, la frecuencia absoluta de un suceso es el número de veces que aparece cuando se repite en un experimento. Y la relativa es la frecuencia absoluta dividido el número de veces n, o el número total de los datos, que se repiten en el experimento aleatorio. Entonces nos dice, cuando este número n es muy grande, la frecuencia relativa con la que aparece un suceso tiende a estabilizarse hacia un valor fijo. 0,0 y algo. Siempre tiende hacia el 0 en realidad. Este resultado, conocido como ley de los grandes números, nos lleva a definir la probabilidad de un suceso como el número hacia donde tiende la frecuencia relativa al repetir un experimento muchas veces. Fíjense, la frecuencia, acá 20, y la frecuencia relativa. Tengo 6 números o 6 elementos del 1 al 6 y nos dice, bueno, la frecuencia, la cantidad de veces, perdón, que se repite el 1 es 20, entonces hace 20 dividido, perdón, acá, estoy leyendo mal, acá. Sospechamos que un dado está trucado y nos entretenemos, en tirarlo 100 veces. Al anotar los resultados obtenemos lo siguiente. ¿Cuántas veces salió el 1? 20 veces. ¿Cuántas veces salió el 2? 30 veces. ¿Cuántas veces salió el 3? 15 veces. ¿Cuántas veces salió el 4? 15. ¿Cuántas veces salió el 5? 10 veces. ¿Cuántas veces salió el 6? 10 veces. Entonces nos dice que la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 ya no es 1 sobre 6, sino que es probabilidad de 1 va a ser, acá tú toma como la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa de 1. ¿Sí? 20 dividido 100, ¿no? 0,2. La probabilidad de 3 va a ser la frecuencia relativa de 2, 0,3. Y así nos dice que aquí estamos usando la frecuencia relativa como una probabilidad. En lo sucesivo lo tendremos en cuenta para jugar con ese dado. O sea que hay una relación entre las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque fíjense, Laplace dice casos favorables, el total de veces que salió el 1. Casos posibles, los 100. Entonces 20 dividido 100, 0,2. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, pero... Bueno, Sí, sí, se entiende. los veo que están un poquito cansados. Vamos a hacer un pequeño break, si quieren, y volvemos en 10 minutitos. Bueno, No se vayan de la reunión, por favor, porque si no, no hay Bueno. más break. Bueno, Bueno, nos vemos a las 21:50. ok. Gracias.
Y vamos con la última parte de la clase de hoy, que es respecto de... seguimos hablando de probabilidad y ahora vamos a hablar de la teoría de los conjuntos. ¿Sí? Bueno, acá esto... ¿Por qué vamos a hablar de la teoría de los conjuntos? Nosotros, o la mayoría, en la secundaria seguramente, o en la primaria algunos, vio teoría de conjuntos, capaz que algunos lo recuerdan, otros no. Vamos a repasarlo. ¿Qué hacen las teorías de los conjuntos? Me dicen, yo tengo un espacio muestral, denominado por la letra E mayúscula, y voy a tener elementos dentro de ese espacio muestral. Esos elementos, por ejemplo, podría ser el 1. Seguimos con el ejemplo del lado. Profe, ¿Sí? no se ve que está compartiendo. Ah, perdón, muchas gracias. Ahí comparto. Vamos, no, que no decaiga, que son los últimos, es lo último que vemos hoy. Entonces, ahí sí, espero que se vea. Entonces volvemos con los diagramas y la teoría de los conjuntos. ¿Por qué la vamos a usar? Porque como los experimentos nosotros decimos que son sucesos, en la teoría de los conjuntos hablábamos también de sucesos y de operaciones entre esos sucesos. Volvemos entonces, yo le decía, lo primero que tenemos que recordar es que este cuadrado se llama diagrama de Venn. Así se lo denomina matemáticamente, ¿sí? Es un rectángulo, en realidad no es un cuadrado, es un rectángulo en el cual yo voy a representar el espacio muestral, y el espacio muestral siempre lo voy a dejar con la letra E mayúscula, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del dado, entonces decía, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, supongamos que tengo el 5, por acá, y acá tengo el 6. Entonces, si yo digo cuál es el conjunto de números pares y conjunto de números impares, corro este 3 un poquito para allá, vamos a hacerlo bien, ahí y ahí. Digo, bueno, ¿cómo represento a los conjuntos en un diagrama de Venn? Con círculos. Digo, acá tengo los círculos de los conjuntos de los pares, y acá tengo el de los impares. Y a estos, en la teoría de los conjuntos, lo representaba con letras. Podría ser el conjunto A y el conjunto B. Estas letras, perdonen que ahí lo puse en mayúscula, van en minúscula. Todo esto que les estoy nombrando es porque ustedes lo van a tener, obviamente, que hacer cuando tengan que representar. Este es el conjunto A, las probabilidades y los elementos de los sucesos aleatorios. Yo los puedo representar gráficamente, así como para las tablas de frecuencia nosotros usábamos gráficas que eran diagrama de barras, gráfico de barras, perdón, y usábamos gráfico circular. La gráfica de las probabilidades van a ser dadas en conjuntos de los diagramas de Venn. O sea, gráficamente las voy a mostrar así. Entonces el conjunto A son los números impares y el conjunto B son los números pares. Lo puedo dejar conjunto A, dijimos que son los impares, y el conjunto B, pares. Simplemente los traigo acá a colación, ¿no? Lo estoy mostrando en este espacio muestral. Fíjense que no hay otros elementos, o sea, no puedo yo hablar de otros elementos. Los elementos que existen dentro de este espacio muestral, dentro de este experimento, dentro de estos sucesos, son pares e impares. Yo podría, por ejemplo, agrupar números menores a 6. Sí, podría armar otro subconjunto más y decir, bueno, acá voy a tener a los números menores a 5, supongamos, para que no se me complique tanto. Entonces, los números menores a 5 van a ser estos. En este, gráficamente los voy a representar con la letra C. Entonces yo digo, números. Conjunto A, pares. Conjunto B, impares. Conjunto C, ¿dónde estoy escribiendo? Acá. Conjunto C, números menores a 5. Son conjuntos y son sucesos que yo voy a mostrar, son experimentos que quiero ver y por eso los ordeno de esta forma, ¿sí? Los ordeno según el experimento que yo quiera realizar. ¿Qué pasa con estos conjuntos? Tienen operaciones matemáticas. Yo puedo hacer operaciones matemáticas con estos conjuntos que después los vamos a llevar
a operaciones de las probabilidades. Entonces, a ver si lo tengo acá. Sí, acá está. Fíjense, bueno, esto se lo voy a dejar, lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, pero acá yo quiero que vean. Los sucesos de un experimento aleatorio, fíjense, dice, se pueden realizar distintas operaciones de dos sucesos A y B. Entonces, yo tengo, el espacio muestral es números del 1 al 12, cualquier experimento que me da del 1 al 12, y me dice, con los sucesos de un experimento aleatorio se pueden realizar distintas operaciones. Dados dos sucesos, un suceso A y un suceso B. La unión de estos dos sucesos es cuando yo junto o sumo, el suceso unión es el suceso suma, cuando yo voy a sumar los elementos de A y los elementos de B. En nuestro ejemplo, si yo quiero hacer A unión B, voy a hacer lo siguiente, la operación A unión B va a ser igual a ¿qué? Igual, corchete, ¿cuáles son los elementos de A? Los impares, 1, 3 y 5. ¿Y cuáles son los elementos de B? Los pares. Y acá tengo que ordenarlo de manera mayor. El 2, el 4 y el 6. Entonces, la suma de A y B es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro corchete. Ahí sumé, o el suceso fue suceso unión, o suma. Apliqué una suma. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se entendió bien. Sumé dos conjuntos, los elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto. Ahora yo quisiera saber cómo es el suceso A unión C. Siempre se le pone esta U mayúscula de unión. A unión C, A son los impares, entonces el 1, el 3, perdón, 1, 3 y 5. Y C son números menores a 5, entonces voy a tener el 2 y el 4. Los ordeno de menor a mayor, como ya vimos, y el 5 es del otro elemento, del otro conjunto. Entonces, A unión C, la suma de estos dos conjuntos, va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque dejo fuera el 6, que es un número un número impar, pero es mayor a 5. Entonces, un número par mayor a 5 no, quiero solamente unir los impares y menores a 5. Impares y pares menores a 5 van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, cuando lo escribimos digamos, en el recuadro está con minúscula. Cuando lo escribimos ahí en unión, ¿está bien que lo pongamos en mayúscula? Sí, generalmente acá nosotros los sucesos los vamos a representar en la nomenclatura con mayúscula y en el diagrama los conjuntos, porque es distinto un conjunto a un suceso. Los conjuntos en minúscula y los sucesos en mayúscula. El conjunto es este que yo represento gráficamente y el suceso es la operación matemática que ya voy a realizar, el experimento que ya estoy queriendo hacer. Entonces decimos después, ¿qué pasa cuando hay intersecciones? La intersección es el suceso formado por sucesos elementales de A y sucesos elementales de B. Intersección quiere decir que se superponen dos conjuntos y comparten elementos. Eso quiere decir esto que dice acá. Fijémonos acá. Acá, voy a subirlo un poquito. Yo dije que A son estos conjuntos, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y B son 3, 6, 9 y 12. ¿Sí? El elemento 6 y 12 es compartido por los dos. Entonces hay una intersección. El suceso intersección me va a decir solamente cuáles son los elementos que se comparten entre los dos conjuntos. Entonces, suceso intersección no es una resta, sino que es una intersección. En donde vieron la calle, altura, intersección, donde se cruzan, donde están metidos los mismos elementos. ¿Cuáles elementos comparten dos conjuntos? Por ejemplo,
A y C. ¿Cuáles son sucesos? Y este se representa con una U al revés. Que ahora no lo puedo hacer, a ver si lo puedo hacer así. Acá. U mayúscula. Pero al revés. A ver. ¿Sería del 1 al 4? Sí, ahí lo hacemos. Ahí quiero ver si me sale la U al revés acá. No, no me sale. Bueno, yo generalmente cuando no me sale eso, lo que hago es esto. Hago A y N, que sería una U. Esto pensemos lo que es una U. A y C. Entonces, ahí como decía la compañera, vamos a ver cuáles son los elementos que comparten A y C. A y C comparten el 1 y el 3, porque A es 1, 3 y 5, Sí. y C es 1, 2 y 4. A no comparte 2 y 4. A solo tiene 1 y 3, y C tiene 1 y 3 también. Entonces, el suceso intersección A, U al revés, mayúscula, y C es igual a 1 y 3. Son los dos elementos que comparten los dos conjuntos, que están en uno y están en otro. ¿Lo ven? Sí. ¿El resto lo ve? Sí, profe. Sí, profe, sí. Yo ahí le puse un verde a A para que A se entienda que son estos, 1, 3 y 5, y C son 1, 2, 4 y 3. Bueno, entonces acá ya vimos dos operaciones, perdón, eso que se me parece ahí, acá. Y después la diferencia, la resta. La diferencia generalmente es el suceso formado por elementos de A que no están en B. Y generalmente acá, supongamos, fíjense, acá la resta de la A sería el opuesto. Supongamos que acá yo dije que A era esto 1, 4, 8 y 10, etc. Entonces acá lo que digo es elementos que, o sucesos formados por elementos de A que no están en B. A que no está en B. A que no está en B, suponiendo que, o imaginándonos que A, qué lástima que acá no me define bien el suceso A, pero es este que tenemos acá, A y resta B, perdón, elementos de A que no están en B. Elementos de A que no están en B. Qué raro que no me lo define acá, bueno, no importa. El suceso contrario. Diferencia entre A y B es el suceso formado por los sucesos elementales o elementos de A que no están en B. Entonces acá vamos a decir este se llama diferencia. Elementos de A que no están en B. Acá podemos hacer al revés, elementos de A que no están en C, porque son los que tienen esta intersección. Entonces, A, y acá como no me lo mostraba, con esta no me sale cómo hacerla, a ver si puedo hacer acá una línea. Profe, le dejé la U al revés en el chat. Ah, muchas gracias. Con el Excel, ¿no? No, lo busqué en internet. Ah, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí estamos. A ver si me lo pega acá. Es la tecnología que a veces acompaña y a veces no. No me lo pego. Bueno, no importa, igual gracias porque me va a pegar desde. No. Bueno, A que no está en C, estábamos acá. A resta en C. Entonces, elementos de A que no están en C. Elementos de A que no están en C, ¿cuáles son? El 5. Muy bien. El único elemento que no comparten es el 5. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo tendría que decir, o qué podría hacer, decir, bueno, yo le resto los elementos, saco los elementos que compartimos y dejo solo el que no compartimos. ¿Sí? Y después tenemos uno más, el contrario de A. Y está formado por aquellos elementos del espacio muestral
que no están directamente en A. Es un suceso contrario, se le dice. Por ejemplo, acá el suceso contrario siempre se le hace con este guión arriba del suceso A. Y supongamos acá, ¿cuáles son los elementos que no están en A? Supongamos que A es 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Cuáles son los elementos que no están en A? No está el 1, fíjense que está acá afuera. No está el 3, no está el 5, no está el 7, no está el 11, no está el 9, perdón, y no está el 11. En nuestro ejemplo, elementos, el opuesto, digamos, ¿no? A, opuesto, o sea, elementos que no están en A. Entonces, acá elementos que no están en A, fíjense que tenemos el 2, el 4 y el 6. El 2 igual 2, 4 y 6. Espero no marearlos mucho con esto, es bastante lógico. Les voy a pasar igual algunos videos para repasar esto. Elementos que no están en A, o lo opuesto al A, cosas que no son A. El 2, el 4 y el 6. O suceso contrario, también se les dice. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con sucesos compatibles e incompatibles. Yo lo que les pido es que lean, les voy a subir este PDF, lean estos ejercicios resueltos que hay acá y les voy a dejar también este resumen de la teoría de los conjuntos, ¿sí? Es un resumen que dice cómo se tienen, fíjense que siempre se usan los corchetes. Acá nos dice el conjunto, bueno, nos da ejemplos distintos de, acá por ejemplo, cantantes que pertenecen a un conjunto de música, los Beatles. Bueno, hablan del conjunto infinito, del conjunto vacío, cómo se representan gráficamente. Así por ejemplo, las vocales, el espacio muestral es este, A, E, I, O, U, y gráficamente se representan así, y pertenecen con este conjunto a este suceso. Gráficamente, conjunto de dígitos. Bueno, acá, esto yo se los voy a dejar para que lo lean. Operaciones entre conjuntos. Bueno, acá tienen más, operaciones unión, que era la suma que hablábamos, intersección, hay algunos ejercicios, diferencia, y el opuesto, o complemento. ¿Sí? Bueno, yo lo que les voy a pedir es que hagan estos tres que están acá. Lo voy a subir también a esta última página. Tienen que hallar la información que falta en cada diagrama. ¿Sí? Si el universo es 98 y tengo un conjunto con 65, 12 y 3, ¿cuál es el número que falta? Yo digo que el total del universo, la E es 98, tengo el 65, tengo el 12 y tengo el 3, me falta el 18. Acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Este universo de acá es la suma de todos estos elementos, incluidos los elementos que no están en un conjunto. El 10, por ejemplo, decidí no ponerlo en un conjunto. Y la situación acá igual. ¿Cuál es el espacio muestral acá? Y tienen que hacer esta representación así como con gráfico, perdón. Esta representación con gráfico de diagrama de Venn. Acá, 160 personas tomando cursos. Hay algunos que hacen los dos cursos a la vez. Hay algunos que hacen un curso y otros que hacen otro curso. Tienen que hacer una intersección y dos conjuntos. ¿Sí? Así que bueno, estos tres ejercicios se los voy a dejar de tarea para que vayan practicando. Y la clase que viene seguimos con más de la probabilidad estadística. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Estamos bien? No, profe. Bueno, los veo en la clase que viene. Cuídense y estamos en contacto. Bueno, Bueno, profe. profe. Bueno, Gracias. chao. Chao, nos vemos. Gracias, Chao. profe. Gracias.